Hola, buenas. Vamos a ver otro ejercicio de estos de índice horario. Voy a hacer ahora voy a explicar el ejercicio 5 del PDF. Y este es un poquito más complicado que los anteriores porque aquí vemos que esta es una conexión tipo zigzag, que es un poco más difícil de explicar, pero bueno, voy a intentar explicarlo lo más claro posible, a ver si se llega a entender. Esto es una conexión en estrella y esto es en zigzag. Bueno, aquí lo tengo ya resuelto y vamos a explicar cómo se hace. Como siempre, este sería lado de alta y este es el lado de baja. Alta tensión, que no tiene por qué ser el primario, y baja tensión, que no tiene por qué ser el secundario, pero normalmente se suele hacer así: alta tensión primario, baja tensión secundario. Bien, pues empezamos por dibujar, trasladamos cada uno de los esquemas aparte para verlo más claro, ¿vale? Y eso es lo que yo he hecho aquí, trasladarlo. Una vez que lo tenemos trasladado, tenemos que empezar por representar el diagrama fasorial del, em, del primario. Siempre empezamos primero por el primario y en fase al primario hacemos el secundario. Bien, el primario es una conexión de estrella. Básicamente es lo más básico, o sea, el más fácil, porque vamos buscando las tensiones de fase y directamente las tensiones de fase es la tensión entre A y el neutro, ¿vale? Eso es lo que vamos buscando. Pues es tan simple como hacer este diagrama así de esta forma. Dibujamos el punto central que se corresponde al neutro o donde se unen los finales de cada bobina y luego pues hacemos coincidir uno de los fasores que normalmente suele ser el fasor A, y si no fuese A sería una R, ¿vale? O sea, ahora mismo está llamando a las fases por A, B, C, pero también se pueden llamar R, S, T o U, V y W, ¿vale? Bueno, pues hacemos coincidir el vector la fase A con el índice horario 12, o lo que es lo mismo 0 grados de desfase. Y luego ya pues el B está desfasado 120 grados. Esto es teoría básica de... Esto es básico de los sistemas trifásicos equilibrados. Y luego pues otros 120 grados con la fase C. En secuencia directa, ¿vale? La secuencia directa sería A, B, C, ¿vale? Bueno, pues es simplemente esto. Y luego, ahora tenemos que representar el secundario, que tenemos un zigzag. Bien, ¿qué es una conexión en zigzag? Una conexión en zigzag, como pone en la teoría, se realiza cuando en el secundario tenemos una carga muy desequilibrada. Entonces, la conexión en zigzag, cogemos las espiras de cada bobina del secundario y las dividimos en partes iguales, ¿vale? Como se puede ver aquí. Cada bobina está dividida en partes iguales. Esta sería una parte, ¿vale? Y esta sería otra parte. Y así con las tres. Y la conexión sería, empezamos por aquí, el final de esta bobina se conecta con el principio, el principio de la siguiente, ¿vale? Porque aquí el esquema está, digamos, al revés, que es como nos lo da él, al revés, ¿vale?
conectamos al principio de esta bobina y así sucesivamente. Este que es el final se conecta con el principio y este que es el final se conecta con el principio, como se ve aquí. Y luego, bueno, cabe decir que la conexión en zigzag es una conexión en estrella, pero las mitades de bobina se conectan en serie, digamos. Es una cosa rara, hay que mirarse la teoría. No sé explicarlo muy bien. Pero bueno, vemos que estos finales se conectan en estrella, ¿vale? Entonces, ahora, a la hora de nombrarlo, vamos a ver cómo se nombra. Vemos aquí que hay A', A', A doble prima. Bueno, eso es bastante sencillo. Digamos que esto es una bobina, que tenemos una bobina así, normal y corriente, ¿vale? Normalmente en todo el ejercicio que hemos estado haciendo, al principio de la bobina se suele llamar A, B, C, y al final se suele llamar A', B', C'. Bien, pues en esta de aquí que es el zigzag, al principio, que sería este de aquí, este es el principio, se le llama A, B, C, en minúscula porque estamos en el secundario, o lado de baja. ¿Y cuál es el final? ¿Cuál es el final de esta bobina? El final es este de aquí. No sé si se ve bien. Este, por ejemplo, este de aquí y este de aquí. Estos son los finales. Porque se corresponde, este sería A, este sería A', ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que le hacemos un corte por la mitad, y separamos en partes iguales el bobinado. Por lo tanto, este es este es A', y ahora se nos forman dos bobinas diferentes, ¿vale? Se nos forman dos bobinas diferentes de las mismas espiras y tenemos que nombrarlos. Si hemos dicho que este es A y este es A', pues este es A', a este vamos a llamarlo A2', y este que es el que sobra vamos a llamarlo A3'. Pues eso es lo que he hecho yo aquí. Lo que pasa es que no se ve muy bien. Aquí se ve mejor. Este sería el principio ABC. Este sería el final A', B', C', y luego en A2', B2', C2', y luego A3', B3', C3'. Y lo dibujamos así. Bien. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Nosotros vamos buscando la tensión entre la fase, o sea, vamos buscando tensión de fase. ¿Y la tensión de fase cuál es? La tensión entre A y el neutro. ¿Dónde está el neutro aquí? El neutro es la conexión en común, o sea, esta de aquí. ¿Vale? Vamos buscando esta tensión de aquí, entre este punto y este punto. Vale, ¿cómo eso mediante fasores, cómo se representa? Bien, por lo primero que tenemos que hacer es representarlo por partes. Me refiero a, primero tenemos que representar la tensión entre A, AT', o sea, la tensión entre este punto y este punto, ¿vale? Luego también la tensión entre este punto, y luego entre este punto y este punto, ¿vale? Que si nos damos cuenta, A3' se corresponde con ¿qué? Con B2'. Y así ocurre con lo otro. B3' es C3' y C3', bueno, aquí he dicho C3', pero es 2', C3' es A2', ¿vale? Son los mismos puntos, pero se llaman de otra forma, para saber diferenciarlo. Bien, ¿cuál es
esa tensión. Pues esa tensión primero se representa de esta forma, ¿vale? Este tipo de esquema ya lo expliqué por qué era así en el primer vídeo de todo. Entonces no voy a volver a explicarlo, sino que vais al primer vídeo de todo y ahí explico por qué es así, ¿vale? Digamos que está como invertido. Entonces comenzamos por representar este esquema así, que estamos representando este fasor de aquí, que tenemos aquí, es el fasor, o sea, es la tensión A, A3', ¿vale? A3'. Y esa tensión es... Bueno, vamos a hacer, he hecho un corte de vídeo porque me estaba liando un poco y voy a volver a explicar un poco. Voy a volver a explicar. Este fasor de aquí, este de aquí y este de aquí, si nos damos cuenta, este punto de aquí, que es el central, ¿cuál es este punto? Este punto es la unión de bobinas, que es este de aquí, ¿vale? Este punto simboliza esto. Por lo tanto, tenemos que ir digamos, buscando tensiones de atrás, o sea, desde este punto hacia, tenemos que buscar la tensión desde este punto hasta esta fase. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues comenzamos dibujando el punto central que corresponde a este y empezamos dibujando las fases, o sea, empezamos representando las tensiones por orden. Primero iría la tensión entre B y B2', ¿vale? Entre B y B2'. ¿Cuál es esa tensión? ¿Cuál es esa tensión? Sería B2', que es lo mismo que decir A3', ¿vale? Esa tensión es esta. Luego, B, o sea, A', A2'. Esa tensión es esta, ¿vale? Y luego C, C2'. Esa es esta de aquí. Bien, y luego, para dibujar estos de aquí, estos fasores de aquí, estos fasores de aquí se dibujan en paralelo a los que habíamos calculado antes. Es decir, el fasor A se dibuja paralelo a este fasor de aquí, el fasor este de aquí, que es el B, se dibuja paralelo al B, que sería este de aquí, y este que es de aquí, el C, se dibuja paralelo a este de aquí, ¿vale? Y luego, y esto es lo más importante, que es lo que vamos buscando, la tensión entre este punto, la tensión AN, es la unión entre el centro y A. O sea, la tensión AN es la tensión, voy a ver si lo puedo dibujar en azul, la tensión entre el centro, que es el neutro, y A. Esta es la tensión AN, que es la que vamos buscando, la tensión de fase. Luego la tensión BN sería esta de aquí, no se ve nada, voy a dibujar en amarillo. Y luego la tensión CN sería esta de aquí, sabiendo que este punto es C, este punto es A y este punto es B. Por lo tanto, las tensiones de fase sería AN, BN, CN, que corresponde con este vector de aquí. ¿Ok? Y luego ya lo que tenemos que hacer es superponer ambos diagramas. Superponemos ambos diagramas y ambos diagramas superpuestos nos queda tal que así. Primero representamos este de aquí, que es el de alta tensión, y después representaríamos estos de aquí que están en azul,
este de aquí, que corresponden con los de baja tensión. Y entonces se nos queda con que A, la tensión de fase A minúscula, se nos queda en este índice horario, que son 330 grados de desfase, que se corresponde con el índice horario 11. Entonces tenemos en el primario una conexión en estrella, en el secundario una conexión en zigzag, un desfase de 30 y se escribe de esta forma. Y Z minúscula 11. Es bastante lioso de explicar, no sé cómo lo explicaríais vosotros, pero no sé si os ha quedado claro. En fin, cualquier duda me preguntáis y ya está. Hasta luego.